Siguiendo con el centenario de Pablo Neruda, que se festejó con un gran libro, el que estamos leyendo. Mario Vargas Llosa, le dice Pablo Neruda, poeta primero de mi memoria. Con mucho gusto les envío estas líneas para el libro del centenario, de uno de los poetas que me ha marcado más como lector. ¿Acaso sea el poeta primero que guardo en mi memoria? Cuando yo era un niño de pantalón corto todavía, allá en Cochabamba, Bolivia, donde pasé mis primeros 10 años de vida. Mi madre tenía en su velador una edición de tapas azules de los 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda, que leía y releía con devoción. Yo apenas había aprendido a leer y seducido por el amor que mi madre tenía a aquellas páginas, intenté también leerlas, pero ella me lo prohibió, explicándome que no eran poemas al alcance de los niños. La prohibición enriqueció extraordinariamente el atractivo de aquellas páginas. Las leía a escondidas, sin entender todo lo que decían, y presintiendo que detrás de alguno de sus misteriosos versos, mi cuerpo de labriego salvaje te socava y hace saltar al hijo del fondo de la tierra, se ocultaba un mundo que tenía que ver con el pecado. Neruda fue el primer poeta cuyos versos aprendí de memoria, el poeta cuyos versos recitaba a mis enamoradas, y el poeta épico y revolucionario que acompañó mis años universitarios, mis tomas de conciencia política, mi iniciación clandestina en la organización Cahuide durante los años siniestros de la dictadura de Odría. Más tarde, cuando era ya un joven de lecturas más exclusivas y muy crítico de la poesía de propaganda y ataque, Neruda siguió siendo para mí un autor de cabecera, pero no ya el Neruda del canto general, sino el de Residencia en la Tierra. Un libro que he leído y releído tantas veces como solo lo he hecho con los poemas de Góngora, de Baudelaire y de Rubén Darío. Conocí en persona a Pablo Neruda en París en los años 60, en casa de Jorge Edwards. Y todavía recuerdo que la emoción de estar frente al hombre de carne y hueso que había escrito aquella poesía memorable, que era como un océano de mares diversos e infinitas especies animales y vegetales, una poesía de insondable profundidad y riqueza, me cortó el habla. Llegamos a ser bastante amigos. Y cada vez que estuve con él, en Francia, en Inglaterra, en Chile, el personaje me intrigaba y fascinaba, casi tanto como su vasta poesía. Posaba de ser un antiintelectual desdeñoso de las teorías y de las complicadas interpretaciones de los críticos. Se empeñaba en mostrarse sencillo, directo, terrenal, a más no poder y empeñosamente reñido con esos escritores librescos que preferían las ideas abstractas a la vida corriente. Pero era solo una pose, porque nadie que no hubiera leído mucho y muy bien y reflexionado intensamente hubiera revolucionado la palabra poética en lengua española como él lo hizo, ni hubiera escrito una poesía tan diversa y universal como la suya. No hay en lengua española una obra poética tan exuberante y multitudinaria como la de él, una poesía que haya tocado tantos mundos diferentes e irrigado vocaciones y talentos tan varios y contradictorios. El único caso comparable que yo conozco en otras lenguas es el de Víctor Hugo, como la del gran romántico francés. La inmensa obra que Neruda escribió es desigual, y en ella, al mismo tiempo que una poesía intensa y sorprendente de originalidad extraordinaria, hay una poesía fácil y convencional, y a veces de mera circunstancia. Pero no hay duda que su obra perdurará y seguirá hechizando y estimulando a los lectores de las generaciones futuras, como lo hizo con la nuestra. En los últimos años de su vida, Neruda había apagado algo las convicciones ideológicas inamovibles de su juventud y madurez. Aunque fue un hombre leal a su partido y que por esa lealtad llegó en ciertos periodos a cantar a Stalin y a defender posiciones dogmáticas, no hay duda que en su vejez un espíritu crítico se fue abriendo en él respecto a lo que había ocurrido en la sociedad comunista. Y ello se transparenta en una actitud mucho más tolerante y abierta y en una poesía liberada de toda pugnacidad, beligerancia o rencor,
y llena más bien de serenidad, alegría y comprensión por las cosas y los seres de este mundo. Ahí viene el algo de niño caprichoso y juguetón, con sus manías coleccionistas y sus apetitos materiales que exhibía ante el mundo sin la menor hipocresía, con la buena salud y el entusiasmo de un adolescente travieso. Era un amigo leal y generoso que volcaba su afecto a manos llenas a quienes lo rodeaban y a los jóvenes que le llegaban hasta él llenos de timidez y admiración. Detrás de su apariencia bonachona y materialista se agazapaba un astuto observador de la realidad literaria y política y en ciertas ocasiones en grupos muy reducidos, luego de una buena comida rociada de excelentes vinos, podía de pronto mostrar una intimidad desgarrada. Aparecía entonces detrás de esa figura olímpica, pública, consagrada en todas las lenguas, traducida y leída en todos los países, el muchachito humilde y provinciano lleno de ilusiones y de estupefacción ante las maravillas del mundo que nunca dejó de ser. Describe Mario Vargas Llosa.